Querida mujer Fénix, nosotras ya desplegamos nuestras alas. Por eso queremos acompañarte a que tú enciendas las tuyas. Para que puedas compartir cómo renaciste de las cenizas y alzaste el vuelo, aun cuando estabas rota. Con este podcast queremos que comiences a entender que no estás sola. Que hay miles y miles de mujeres que sirven de ejemplo para impulsarte todos los días de tu vida. Te presentamos Mujeres Fénix, conversaciones que transforman, un lugar seguro donde hablar desde ese fuego que enciende tu alma. Te esperamos dentro. Damos la bienvenida a este maravilloso espacio que hemos creado para ti, Mujeres Fénix. Hoy queremos hablar de una experiencia, porque realmente todas tenemos historias con nuestros padres. Algunas historias son más dulces, otras llenas de silencio, heridas o ausencias. Hay abrazos que nunca llegaron, palabras, por ejemplo, que quedaron pues atrapadas, ¿no? Y miradas que aún realmente duelen y nos duelen en el alma. Pero también llega un momento en la vida en el que es el alma la que nos llama. El alma nos invita a mirar atrás, no para juzgar, sino para sanar la raíz y liberarnos. Sí, porque también cuando sanamos con nuestros padres abrimos un espacio para que florezca nuestra vida. Hoy queremos hablar de ese proceso profundo y sagrado de el perdón, la reconciliación y el cierre de ciclos que nos permiten avanzar más ligeras, más completas y más en paz. Y para esta conversación tan poderosa tenemos con nosotros a una mujer fénix, y yo os puedo asegurar que es fénix al 100%. Adriana. Adriana es terapeuta holística y guía de procesos de transformación. Y una mujer valiente, súper valiente, que acaba de vivir un momento profundamente sanador. Eh, Adriana ha viajado hasta Inglaterra a acompañar a su padre en sus últimos momentos en su partida, que después de 10 años sin verse, si no estoy mal y no me fallan los datos, y tras una relación bastante difícil. Bienvenida, Adriana. Qué alegría tenerte con nosotras. Gracias, chicas, gracias a las dos. De verdad que estoy súper emocionada de estar aquí, muy honrada que me hayáis escogido para compartir mi historia, porque sé que va a resonar en mucha gente y que quizá ayudemos a poderle quitar ese peso o ayudar a dar pasos a las personas que están en una situación parecida. Así que mil gracias de corazón, chicas. Estoy emocionada. Bueno, Adriana, cuéntanos un poquitín, ¿en qué momento sentiste ese llamado del alma a mirar hacia atrás, sobre todo hacia la raíz? Y también, ¿qué es lo que te llevó a reencontrarte con tu padre después de tanto tiempo, ¿no? Como decía Angie, después de esos 10 años. Bueno, os comento un poco la historia rápidamente. Bueno, mi padre pues me abandonó. Yo tenía unos 10 años más o menos porque pues cometió una infidelidad y no fue capaz de sostener, digamos, la vida de padre separado. Entonces desapareció literal de nuestra vida y pues volvimos a encontrarle 5 años después. Entonces, os quiero hacer un inciso, la palabra abandono, yo hasta hace poco no he sido capaz de decirla. ¿Por qué? Porque no me quería ver como víctima. Wow. Entonces, bueno, no me quería ver como víctima y por eso no pronunciaba esa palabra, pero ahora ya estoy capacitada. Así que, bueno, la relación después de estos años, cuando mi madre estaba viva, pues un poco no digamos me obligó, pero sí que ella no quería que yo tuviera pues nada en contra de mi padre, aunque realmente pues hubiera tomado esta decisión, ¿no? Él. Y pues sí que cuando era adolescente, sí que estuve y fui a Inglaterra y estuve con él, pero muy sin más. O sea, la relación era una vez al año y ya. Entonces, una persona muy inmadura también, no capacitada, yo creo, para paternidad o para sostener. Entonces dejamos el contacto durante bastantes años hasta que, bueno, hasta que yo hace 3 años, a través del tarot de una lectura, una persona me dijo,
bueno, se está bloqueando el éxito profesional y la abundancia en la relación con tu padre. Y yo ahí, de una manera un poco egoísta, podemos decir, dije, Bueno, wow, entonces, ¿qué hago con esto, no? Y contacté con su esposa actual y le dije, mira, yo ya no sé cómo afrontar esto, lo que no estoy, no quiero tener como respuestas vacías o incluso mal, o sea, sentirme mal, ¿no? Que me hiciera sentir mal mi padre, porque pues hay gente que de verdad lo hace sin conciencia. Entonces, ella me dijo, mira, tu padre es una persona muy rara, entonces él te quiere, sí, pero no sabe cómo gestionarlo. Y dije, bueno, listo, me dedico yo a gestionar esto, entonces creo que tengo que ser yo. A partir de ahí dimos pasos, hablamos. Realmente yo era siempre la que le escribía, pero decidí que si me apetecía le escribía y si no, no. Y no pasa nada. Y bueno, pues este último año sí que es verdad que, supongo porque él ya estaba enfermo sin saberlo, pero hubo un despertar de su conciencia. Entonces llegó un día en el que me escribió y me dijo, quiero ir a verte, quiero ir a Toledo, quiero conocer a tus hijas. Claro, yo casi, imaginaros, casi me caigo en la silla cuando leí esto, ya. porque pues sí, quería eso, pero imaginaros que fue un shock. Y os voy a confesar algo, mi intuición está muy afilada y en ese momento me vino, se va a morir. Y no tenía lógica ninguna, pero lo sentí internamente y lo dejé ahí, no lo escondí, pero lo dejé ahí eso. Y pues se lo comenté a mis hijas, todo bien. Le dije que sí, que viniera a mi casa, que estaba totalmente abierta. Y bueno, resumiendo, a las 3 semanas de ese mensaje, le diagnosticaron un tumor en la garganta. Una persona que no comunica, sabemos qué quiere decir, ¿no? Y bueno, Sí. y ha sido fulminante, realmente, chicas. O sea, fulminante, no hay otra palabra. Y pues decidí, cuando ya la mujer me comunicó que estaba en un estado muy avanzado, y él también, porque me hizo una videollamada para decirme que no había solución. Fue horrible esa videollamada. Lloré como una niña, me sentía abandonada, reviví la herida, Wow. pero se lo pude decir. Y eso es mágico, porque él vio lo que me importaba realmente. No lo oculté, no intenté ser fuerte porque la persona se estaba muriendo, nada. O sea, dejé que fluyeran las lágrimas y me puse loca, os lo digo de verdad, o sea, me sentí como esa niña otra vez abandonada por el padre que podía volver a estar en su vida. Y pues decidí ir y le dije que me esperara, por favor, que iba a ir y que me esperara, porque yo sí quería ese abrazo. Y pues fui. Qué Uy. profundo, Adriana, la verdad es que se me saltaron un Y a mí, poquitito, se me aguaron un poquitito los ojitos. Muchas veces creemos que sanar con los padres es un tema del pasado, pero definitivamente, en realidad, es algo que, que define nuestro destino, define nuestro ahora, define nuestro futuro realmente. Y esa decisión tan bonita que tú tomaste de decir, oye, yo sí quiero estar contigo, de pronto tú no quisiste estar conmigo la mitad de mi vida, pero yo sí quiero acompañarte en ese último momento, me parece, no sé, me parece que dice mucho de ti, obviamente. sí, Angie, y cuando no cerramos esas heridas, ¿no? Volvemos a repetirlas en otros vínculos, en otras circunstancias, en otras situaciones, en otras experiencias de vida. Por eso considero pues que sanar, ¿no? Con ello es sanar esa raíz para poder expandir sobre todo nuestras alas. Y hay una frase que Angie comparte conmigo y es, no puedes volar alto si tus raíces siguen atadas a ese dolor. Y considero que esta frase es la que cierra esta apertura o esta primera pregunta que ha respondido con, bueno, yo creo que resuena muchísimo con eso que has contado y gracias porque realmente nos has emocionado. Ay, chicas, gracias a vosotras. Adriana, cuéntame, en ese reencuentro, ¿qué manifestaciones tuviste en tu cuerpo? Porque tú sabes que el cuerpo habla de lo que estamos sintiendo,
¿Qué sentiste físicamente, emocionalmente al volver a verle? Bueno, chicas, aquí os cuento que en el viaje, o sea, imaginaros, me pasaron tantas sincronicidades, o sea, recuerdo en el avión estar haciendo un audio a mi amiga comentándole y de golpe la señora de al lado mirarme y decirme, esa es la actitud. Entonces eran todos señales, os lo juro, todos señales. Iba en el tren y también, claro, yo ese día no me había dicho su mujer cómo se encontraba, yo no sabía si iba a durar. O sea, de verdad iba a contrarreloj. Yo conecto con mi yo superior de una manera muy fluida, ¿no? Entonces, yo sabía, no quería conectar conmigo para no saber, imaginaros, ¿eh? O sea, Qué estaba en ese fuerte. momento de decir, que sea lo que Dios quiera, si llego y no está, está todo bien, si llego y está, mejor. Entonces, cuando llegué, uf, bueno, él estaba súper deteriorado, estaba en una silla de ruedas, pues muy deteriorado, pero fue, o sea, se le iluminó la cara. O sea, yo lo vi, o sea, vi una luz que no es luz física, pero de verdad se iluminó y pues no, sentí como si hubiera estado ayer ahí. O sea, tal cual. Sentí que cuando de verdad sientes, es aquí donde tengo que estar, lo sentí así, como si no hubiera nadie allí en la sala, como si, no sé, como si no hubieran pasado los años. Es que, bueno, algo súper bonito. eh, Evidentemente nos emocionamos y ya, pues también conecté con él ahora, ¿no? Y el verle así y el saber que se iba a morir y todo, era como un demasiado. O sea, lo que os puedo decir es que en todos esos días que estuve, porque estuve 10 días, o sea, de decirme se va a morir en horas, él aguantó 10 días porque yo tenía que vivir esa experiencia ahí. Entonces, bueno, y os comparto algo que me llevé el peluche de mi infancia. O sea, él y regaló un peluche a mi madre, un Snoopy, 2 años antes de yo nacer. Y ese Snoopy me lo metieron en la cuna y evidentemente yo no lo he soltado. Tengo 40 años este año y no lo he soltado. No se lo regalo a mis hijas, nada. Y se lo llevé, imaginaros. Wow. O sea, Adriana, fue, exactamente. Bueno, me gustaría y nos contaras, tú eres su única hija, eras su única hija. Wow. Y exactamente físicamente, ¿hace cuánto no lo veías? mira, cuando mi hija tenía 5 meses, fue muy traumática la última vez que le vi. Estoy capacitada para compartirlo, o sea que no hay problema, pero la última vez que le vi fue hace 12 años y celebrábamos de alguna manera el nacimiento de mi hija, o sea, ahí sí que teníamos relación. Yo me llevé al bebé y bueno, mi padre bebía habitualmente, se puede decir que era alcohólico. En Inglaterra ya sabemos que está generalizado esto, así que no es algo aislado. Y pues tuve una agresión por su parte, que en mi vida me han tocado mis padres, o sea, en mi vida, y en ese momento él bueno, se le giró y es una persona que medía 2 metros, yo mido 1,50 m, os podéis imaginar, y se abalanzó sobre mí como para agredirme, no llegó a pasar, pero claro, me quedé tan en shock, cogí a mi bebé y me fui al día siguiente. Y de ahí hasta que no os he comentado que recuperé el contacto. Entonces, el universo me ha puesto a prueba, mucha prueba, porque he tenido que dejar atrás muchas cosas, no solo esa primera herida, sino que ha habido muchas otras. Pero, chicas, ha valido la pena porque el hecho de ayudar a una persona a irse en paz no tiene palabras. Y a nivel físico, que me preguntabas, lo que sentí fue paz, fue normalidad, fue como estoy donde tengo que estar, es aquí, es aquí, o sea, no lo puedo definir de otra manera, eso fue lo que sentí. Es aquí y de hecho se me confirmó, yo tenía que estar ahí, no por mi padre, por llevar mi energía a ese sitio
y a esa familia, o sea, porque yo fui yo al 100%, hablé de emociones, me daba igual que no me contestara, yo le cogí y le dije, yo te perdono, te tienes que perdonar tú ahora. Tienes que dejar atrás todo, tranquilo, estoy aquí, yo te quiero, ¿sabes? Te queremos todos, qué suerte tienes de haber vivido esta vida que has vivido. O sea, dije todo lo que nadie decía, chicas. Tuve que Jolín, estar ahí por eso, de verdad. O qué sea, bonito. un poco más y le he hecho el tarot en sus últimos días. Así que, Qué bonito, Adriana. Y es que el cuerpo siempre habla, ¿no? Muchas veces guardo memorias que no hemos podido nombrar. Por eso cuando llega esa oportunidad del perdón, ¿no? No solo sanamos con la mente, sino sanamos el cuerpo entero, sanamos nuestro ser, sana nuestra alma, ¿no? Sí, y sabes que nosotras que somos mujeres fénix y que hablan y que para nosotros es tan importante el renacimiento fénix, tú podemos decir que pasaste por ese fuego, wow, el fuego y ese fuego no te quemó, o sea, fue ese fuego transformador. O sea, porque te digo una cosa, después de lo que nos acabas de contar y llegar allá a esa casa que yo conozco también muy bien a los ingleses, que son muy, digamos que reacios a hablar de sus emociones, son muy fríos y mm, eso, y llegar tú ahí con tu aura sanadora, transformadora, así en plan, yo con mi fuego los transformo a sí, todos. Entonces, sí me imagino que debió ser bastante incómodo, de pronto no tanto para ti, sino para ellos, pero o sea, yo considero que eso es algo que ellos van a recordar toda la vida. Tú fuiste a dejar huella como buena mujer fénix y quería decirte, hubo un momento en el que sentiste que ese fuego que tú estabas transmitiendo allí, que ese fuego que no estaba quemando ni estaba destruyendo, sino que estaba purificando, era como purificar todo ese ambiente que estabas, esa situación. sí. Os voy a comentar un regalo que tuve. Bueno, tuve tres situaciones mágicas que quiero decir aquí para que veáis que de verdad la magia está en todo. Entonces, bueno, mi padre era súper reacio a terapias alternativas, complementarias, naturales, cualquier cosa, pero él sabía a lo que me dedicaba. Entonces, bueno, en ese hospicio donde él estuvo, que era para sus últimos días, que era un sitio maravilloso, muy, muy, muy sanador, hacían terapias. Y claro, él se negó totalmente a todo, aromaterapia, masajes, todo, Reiki y tal. Y llego yo y digo, ¿quieres que te haga Reiki? Y me dijo que sí. Entonces, imaginaros, para mí, o sea, para mi carrera también, ¿no? Como terapeuta, el hecho de poder hacerle una sesión de Reiki en ese sitio, delante de su familia, o sea, no os cuento lo sanador que fue para Mm, todos. O sea, fue impresionante. Entonces, yo fui a llevar esa energía de sanación y lo sé porque claro, yo era yo. Entonces, yo llegaba por la mañana a verle, le daba un beso, me iba al jardín, me descalzaba, me hacía autorreiki. Yo no me daba cuenta que todas las habitaciones daban al jardín. Todo el mundo me estaba viendo. Y yo, me da igual. Entonces ahí la segunda cosa mágica es que yo mientras me estaba haciendo Reiki, en los primeros días había muchas plantas en ese jardín. Y dije, qué bonito sería tener un ramo de lavanda, llevármelo seco para poder recordar la energía de este sitio, porque era increíble, tanta muerte y tanta vida, o sea, era muy Qué bonito. contradictorio, ¿no? Y de golpe yo no dije nada, no nada, abrí los ojos y tenía la jardinera del sitio, no había visto en mi vida a esa mujer dándome un ramo de lavanda. wow, vaya sincronicidad. Manifestación inmediata, chicas, o sea, inmediata. Me quedé muda. O sea, ha sido de las cosas más mágicas que me han pasado en la vida y me han pasado muchas, pero de verdad eso fue como,
ok, yo sentí, y esto te lo compartí, creo, Angélica, antes de, porque yo hablé contigo cuando estaba en el aeropuerto y yo sabía que la vida me iba a cambiar con este viaje. O sea, lo sentía. Sabía que iba a cambiar en todos los sentidos. Y claro, se me han ido dando señales conforme esto está pasando. De verdad está pasando. Entonces, bueno, y la tercera os comparto que aún fue más fuerte. Cuando él falleció, ese día, claro, yo dormía en su casa con su familia, o sea, tuve el regalo de vivir en su casa con su mujer, con el hijo de su mujer, que él no me dio ese regalo, me lo dio la vida. Entonces esos 10 días me trataron como una hija, fue increíble, conocí a mi tía, a su hermana, una personaje, me reí, nos reímos, o sea, fue mágico. Y ese día que él falleció, yo me fui a dormir y tenía miedo. ¿Por qué? Porque últimamente, en estos últimos meses, yo siento que voy a empezar a ver, ¿no? Más cosas, a ver, bueno, X, ¿no? Entonces tuve miedo que se me apareciera, digo la verdad, y me fui a dormir un poco como, por favor, no quiero infartos hoy. Entonces le pedí igual un mensaje a él. Bueno, me despertó alguien por la mañana, vamos, me tocó el hombro y me dijo, vamos. Y yo miré y era el hijo de su mujer con el que yo había tenido relación bueno esos días. Y me dice, vamos que te llevo a la playa. Y yo, perdona, eran las 6 de la mañana, ¿eh? Y me dice, te voy a llevar a la playa a ver el amanecer. Y yo le miré y digo, pero si a ti no te gusta. Me dijo, ya, dice, pero esto te va a hacer feliz y va a hacer feliz a tu padre. Cuando vi el amanecer, dije, este es el mensaje de él. Empieza De todo. nuevo. Y de verdad que demasiado. Sí, tía, yo quiero decirle algo a las mujeres fénix, que sanar realmente con nuestros padres no es justificar, es más bien liberarnos, ¿no? Para vivir desde ese amor que tú estás contando y esa fuerza que tú estás transmitiendo, Adriana, a la hora de compartir con nosotras y con las mujeres que nos escuchen esta historia. Y yo te quería preguntar, Adriana, cuando lograste acompañar a tu papá en este tránsito, ¿cómo cambió tu percepción sobre él y sobre todo sobre ti misma? Es que fui como en blanco, chicas. O sea, de verdad que fui en blanco, yo no sabía lo que me esperaba, me daba igual. Entonces, le vi como un alma. O sea, suena muy loco, ¿no? Pero ya no fue o sea, yo no veía a la persona que me había abandonado, no veía a la persona que me había fallado tantas veces, no. O sea, yo veía una persona que se estaba yendo, que tenía miedo de irse, porque no dormía, porque estaba aterrado de dormirse. Entonces vi una persona muy, no digamos débil, que también, pero como es, es que era un alma que pues se había dejado cosas pendientes. Entonces yo eso no lo iba a poder arreglar, pero sí que al menos las cosas pendientes que tuviera conmigo, que no fuera por mí, que tuviera más peso. Entonces, aquí un consejo a todas, hay que solucionar pendientes. O sea, y no hablo de algo físico, sino hay que quitarse carga, hay que quitarse peso. Y gracias a eso entiendo por qué me dedico al desbloqueo. Evidentemente, porque podría haber tenido muchos bloqueos, pero en mi vida me he ido quitando ese peso y soy quien soy hoy, por todo lo que me ha pasado, pero también por todo lo que he trabajado para quitarme ese peso. Entonces, es esa la misión que tenemos que hacer todos y que él mm, no voy a decir que no hizo, pero se llevó. O sea, me dio pena, chicas. Me dio pena porque hay gente que no es capaz, no está capacitada de mirar hacia adentro. Entonces yo ahí ya no era esa mi misión, ¿no? Claro. Mi Sí, misión pues era el quitarnos el peso de los dos. Y eso simplemente con llegar pasó y ya así. está. Qué bonito, Adriana. A veces yo creo que el mayor acto de amor y que también tú acabas de hacer no es quedarnos
con ese peso, sino acompañar desde la conciencia, desde el amor, desde el alma. Y ese gesto, y con ese gesto también nos sanamos a nosotras mismas, porque nos convertimos como, convertimos el perdón se convierte en un puente entre generaciones. O sea, entre tú y tu padre no había puente, porque básicamente pues no habías convivido con él, no habías sido un papá. Entonces, en su último momento y en esta experiencia tan hermosa que nos cuentas, tú tendiste ese puente que nunca había habido. Entonces, o sea, definitivamente el perdón es lo más sanador que hay. Así es, Angie. Yo creo que también es porque cuando perdonamos, ¿no? Reconciliamos como esa historia nuestra, sobre todo esos vínculos y ese puente al que tú te refieres. Y esa paz es la que se extiende a quienes, ¿no? A nuestras hijas, a nuestras relaciones, a nuestra vida entera. Porque el perdón, el verdadero perdón, no cambia el pasado, sino que cambia el destino, cambia una proyección que tenemos nosotras a cómo poder relacionarnos o cómo vivir desde ese amor y desde esa paz y calma que tú sientes cuando realizas ese acto de perdón. Total. Sí, total. Adriana, yo sé que, bueno, que esta historia es súper larga, podría dar para muchísimas cosas más, pero tú, yo creo que has venido a dar muchísima luz, sobre todo a las personas y a las mujeres fénix fénix que nos están escuchando y que tienen todavía muchas cargas, ¿sabes? Que tienen todavía muchos pendientes con sus padres, porque nosotros estamos hablando un poco aquí del tema de constelaciones familiares y Mm. uno de los, yo he estado leyendo mucho sobre eso, con Aglaya hemos estado trabajando mucho en constelaciones familiares, en sanar todo ese dolor, sanar todo ese pasado. Y realmente lo más importante es que debemos sanar de dónde viene nuestra vida, o sea, nuestro padre y nuestra madre. Y de ahí hacia atrás todo lo que podamos sanar. Porque aparte de eso, si nosotras sanamos, sanamos a nuestros hijos y sanamos 7 generaciones más. Y pues no imagínate tú, por ejemplo, que tienes hijas, que tienes niñas, tú, Aglaya, también tienes 2 niñas, yo tengo un niño, entonces, pero vosotras tenéis niñas que van a dar a luz, o sea, que se van a convertir en madres. Entonces, si nosotras tenemos, digamos, esa conciencia de la importancia que es sanarnos, porque le estamos dando un legado, estamos dejando un regalo a nuestros hijos, les estamos haciendo su vida más fácil, que no tengan que pasar por esto que nosotras hemos tenido que pasar, por este dolor de todo lo que ocasiona la falta del padre para nosotras las mujeres, porque el padre es nuestro primer amor. Y ya cuando nos falla el primer amor, pues ya así luego van nuestras nuestras relaciones, sobre todo de pareja, porque siempre tenemos como una tendencia a buscar esa protección, ese papá, esa falta de reconocimiento, ese cuidado en nuestras parejas, sin querer. Os quiero En- compartir algo ahora que has dicho, perdona, Angélica, porque tuve una reflexión el primer día que estuve ahí, justamente con esto. O sea, me estaba duchando y ahí dije, madre mía, o sea, he escogido parejas, me he ido al otro extremo, que no fueran como mi padre. O sea, mi padre era una persona muy inteligente, muy exitosa en el momento que él se fue, ¿no? Entonces, a nivel profesional, directivo, ¿no? Muy social, tal. Y pues escogí gente al revés. O sea, yo pensaba, fijaos en esto, yo pensaba, bueno, he escogido gente que yo consideraba que era, de alguna manera, no me gusta decir la palabra superior, pero ¿para qué? Para yo decidir, para yo hacer, para que nadie me pudiera poner límites, ¿no? A mi vida, pero no era por eso, era porque no quería gente que fuera como él. okay. Entonces, esto fue la primera reflexión del viaje y dije, wow, desbloqueo hecho aquí. Y Total. luego, con el tema de mis hijas, yo con mis hijas tengo una comunicación excelente, las hablo como adultas, siempre les comparto. Y claro, ellas saben el proceso. Entonces mi hija mayor tiene 12 y me dijo, pero mami, ¿por qué le perdonas? Si él no ha estado ahí, nunca te ha preguntado si necesitabas algo, si te ha dejado sola. Me dijo esta frase.
Y yo la miré y le dije, ya cariño, pero es que yo decido actuar de otra manera. Yo soy yo y yo soy así. Y yo decido ser así. ¿Que me vuelve a dar con la puerta en las narices? Pues yo sigo siendo yo, ¿entiendes? Entonces, y le dije, y tengo que ir, porque si no, no sería yo. Entonces, esto es una reflexión para todas, ¿no? Al final, claro que yo podría haberme puesto en posición víctima de por qué tengo que dar el paso yo, otro paso yo, por qué tengo que solucionar yo. Y sería lógico, pero hay que quitar ego aquí y hay que ver realmente la finalidad. Me quiero sentir más libre, me quiero sentir más ligera, entonces hay que dar pasos nosotras. Y muchas veces no los va a dar la otra persona, pero hay que darlos nosotras por nosotras mismas. Y ya está. Entonces, esto quería compartirlo antes de que se me olvidara porque me parece muy potente. Siempre hay Sí, sí. excusas para no hacer y sobre todo en estos temas tan difíciles. Siempre hay excusas. Y va a estar bien, porque al final no es un tema de juzgarnos. Claro que sí, que yo podría haber dicho, he dejado mi vida, chicas, en stand-by 10 días. O sea, he dejado a mis hijas cuando estaban conmigo, he dejado mi trabajo, he tenido que posponer un retiro, he tenido que dejar cursos que estaba dando, todo. Pero os digo que estos 10 días he tenido el regalo más grande que ha sido, solo me he tenido que preocupar de ser y estar. Y eso ha sido una bendición, porque desde que yo vivía con mi madre y me fui de mi casa a los 18, no había tenido ese regalo de no tener que ocuparme de nada, de preocuparme de nada, solo tenía que ser y estar. Así que gracias universo por esto, porque fue mi mayor regalo, de verdad. Qué lindo, Adriana. Adriana, mira, y ya para ir cerrando este episodio, como ya es tradición en nuestro espacio de Mujeres Fénix, siempre nos gusta dar este espacio para que tú nos cuentes, para que la mujer Fénix invitada nos cuente de sus proyectos, nos cuente qué está haciendo. Y tú lo acabas de nombrar y nos gustaría mucho que nos hablaras de ese retiro que estás organizando tan maravilloso. Ay, gracias por este espacio. Bueno, primero, yo me dedico a la terapia, sí, entonces la terapia que hago es de desbloqueo a partir de pues una mezcla, ¿no? De tarot, registros, terapia cuántica, hago terapia a largo plazo con la gente para acompañar. Me encanta acompañar y pues al final soy una amiga de la gente porque soy muy clara y muy cañera, ¿no? A la vez que te doy un abrazo, te estoy empujando un poco también. Entonces soy muy especial como terapeuta. Y bueno, pues proyectos que tengo, el retiro en Mallorca, en Sóller, en un sitio mágico donde se aúna el mar y la montaña, está precioso. Van a entrar constelaciones en este retiro, ceremonia de cacao también, limpieza energética, círculos de mujeres o círculos mixtos y va a ser el 24 al 26 de octubre. Entonces voy a organizar otro en noviembre y mi idea es ir organizando uno al mes con diferente temática un poco. Y al próximo quiero también enfocarlo un poco en el físico. Entonces que haya masajes, o sea, de creatividad a tope. Y por otra parte, soy profe de una escuela de Santiago de Chile, estoy súper emocionada con esto. Y el curso que estoy ahora mismo impartiendo es de la intención a la manifestación. Me considero una manifestadora nata y en este curso cuento los pasos, o sea, porque nadie nos lo cuenta, ¿no? Pero evidentemente tenemos que tener claridad para poder manifestar y pues a través de estos cursos, de reconectar con el poder, de la manifestación, todo esto, pues estoy como sembrando esas semillitas en la gente y pues siento como que mi misión se me están abriendo los caminos muy naturalmente, o sea, estoy dejando mucho fluir. Hay un trabajo mucho detrás, evidentemente, de alineación, de estar en eje. No podría compartiros todo esto si yo no estuviera en eje.
Y por último, una actividad gratuita que hago hace 3 años. Soy voluntaria de la Cruz Roja y hago un taller aquí en Toledo, que invito a todo el mundo que esté en Toledo, cada miércoles de 10:30 a 12 de bienestar personal. Y ahí, pues sinceramente, lo que me fluye cada día hablamos. O sea, según mi semana, yo lo expongo y pues terapia grupal. Entonces, estoy muy contenta en el momento en el que estoy, de no parar de estudiar, de compartir, de ser yo. Pues me siento muy afortunada de ser yo y me encantaría que la gente pudiera sentirse así, que es un poco lo que hago en terapia, ¿no? El hecho de decirles, bueno, vamos a empezar y da igual donde empecemos. El tema es que vamos a continuar y te vas a sentir por la mañana queriendo ser tú, no cambiándote por nada del mundo. ¿Os imagináis la bendición de yo en ese momento tan duro con mi padre, cuando dejó de respirar, que estuve ahí, no querer cambiarme por nadie? O sea, no cambiar mi historia por nada. Que esto hice la reflexión y dije, es que no lo cambiaría. Entonces, el sentirse así, da igual los retos que haya tenido en mi vida, da igual, es una bendición. Y de verdad que ahí, gracias universo, que es mi frase favorita hace años, lo vuelvo a repetir, porque entre otras cosas no sería quien soy, no habría estudiado lo que he estudiado y no estaría con vosotras aquí compartiéndolo. Gracias universo, gracias a vosotras, que sois Adriana, maravillosas. qué bonito. Gracias a ti, cariño. ¿Dónde te puedes encontrar, Adriana? ¿Y cuál es tu, Pues tu red mira, social? los deseos de la campana en Instagram, ¿vale? En TikTok, Adriana Watt, W-A-T. Y bueno, el teléfono, pues ya lo digo también, 631-675-413. Esto suena como la línea del tarot. Pero sí, Qué poneros en bueno. contacto conmigo y os cuento. O sea, yo siempre, a mí me gusta conocer a la persona primero. Entonces yo a partir de ahí le digo, mira, yo te recomiendo esto y esto y esto, ¿no? La gente va muy con la idea de una sesión concreta y al final hay que conocerse para poder, o sea, mi don, digamos, es el ver más allá. Claro. Entonces, a mí me cuentan una cosa, pero yo estoy viendo ya, uy, el Otra. merecimiento, uy, la autoestima, uy, no sé qué. Entonces, pues es conocernos. Y Qué pues yo bonito. explico mi vida, o sea, porque creo que es muy potente cuando la gente ve que se puede superar, que se puede soltar. Muchos psicólogos dicen, no, yo no compartiría mi vida, no, yo no tal. Yo me paso hablando de mi vida a la gente en conferencias, en los talleres, uno a uno. ¿Y por qué? Porque al final, si yo he podido, se puede. Y punto. Pues cualquiera. Totalmente. Adriana, de verdad, mil gracias por compartir ese fuego. Nos encanta ver cómo cada mujer fene transforma su historia en propósito, que es realmente lo que tú has hecho. Y me vais a permitir, hablando de renacimiento, nosotras también estamos muy emocionadas porque el próximo domingo 26 de octubre tenemos nuestra masterclass gratuita, Mujer Fénix, donde vamos a compartir contigo las tres claves para reconectar con tu propósito y sobre todo crear una vida alineada contigo. Y si sientes el llamado, quiero que te unas en este espacio que hemos creado para ti. Vamos a dejar el enlace en los comentarios, ¿vale? Para la mujer que quiera. Y bueno, Angie, supongo que también le querrás dar la enhorabuena y las gracias a Adriana. Claro que sí, claro que sí. Adriana, gracias por tu luz, por tu espontaneidad que me encanta, por ese ejemplo que nos has dado a todos. Me encanta el ejemplo. De verdad que cuando somos madres, nosotras criamos, la mejor forma de criar es con el ejemplo y me encanta ese ejemplo que le has dado a tus niñas. Gracias a todas las mujeres fénix que nos escuchan cada semana y que se están atreviendo a sanar, a renacer y a crear desde el alma y a creer en ellas mismas. Ay, Adri, gracias. te doy paso. Gracias. Despídete. ¿Alguna Bueno, frasecita con que nos quieras dejar? magia, chicas. Magia. La vida es mágica, tenemos que vivirla. Y hay que vivir el hoy. Mi padre me demostró, me dejó esto, ¿no? Que al final él se quedó sin vivir muchas cosas. Entonces hay Ok. que vivir el hoy,
de verdad. O sea, hay que decidir hoy, hay que quitarse peso para ser la mejor versión hoy. Realmente mañana no sabemos. Entonces, vivamos el hoy, sonriamos hoy, digamos te quiero, deseemos buenos días a la gente. Yo voy bendiciendo a la Sonriamos gente por más. ahí. Claro, Hay que riamos sonreír más. más. Como se puede, de verdad se puede estar mejor hoy. Entonces, Sí. ¿por qué la dejamos para mañana? No, 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 no. Si mi padre hubiera comprado los billetes y venido a la semana, hubiera conocido a mis hijas, pero ese hubiera nunca pasó porque dejó 3 meses. Entonces, os pongo ese ejemplo porque de verdad tenemos que exprimir el hoy de la mejor manera. Y hay veces que hay putaditas, pues sí, el universo nos pone retos, ¿vale? Y pues sí, pero tenemos que transformarlos. Entonces, ese es mi don y puede ser el de todo el mundo, simplemente práctica. Entonces, gracias, chicas de corazón, ha sido Gracias a ti, maravilloso. Adriana. Y, Gracias. y dejamos y cerramos con nuestra frase de oro de Mujer Fénix. Sí, Somos mujeres Fénix. El fuego no nos destruye, nos nos transforma y nos transforma. convierte en mejores personas. Bueno, chicas, Gracias a todas, gracias por estar. ¡Mua! chao, Recordar chao. arroba mujeres-fénix con doble X. Vale, Seguidnos y chao. nos vemos en el próximo capítulo.